Bienvenidos a Asuntos de Estado Panamá, su televisión en línea. Buenos días, hoy me es grato presentarles el tema de los educadores, la educación, a muy grosso modo, debido a las limitaciones de tiempo. Vamos a tocar este tema, dado que hoy se inicia de nuevo el periodo escolar en Panamá. Me gustaría primero que todo hacer una retrospectiva de más o menos cómo era la vida para un educador hace mucho tiempo, y para eso voy a usar de guía a mi familia. Las personas que me criaron a mí eran educadores, maestros, nobles. Cuando ser educador representaba un orgullo para la persona. Cuando ser educador en un país era ejemplo de dar principios, valores, exigencia, templanza, disciplina y desde luego educación. Cuando había formación en los hogares y la formación se complementaba en las escuelas. En esa época yo tuve el honor, el placer de educarme y el gusto de ser educado por nobles, maestros y profesores. Según lo que se me comentó, viniendo de ellos, en contraste a lo que se dice ahorita mismo, que antes del golpe militar en Panamá la clase media no podía estudiar, sino que lo único que estudiaba era la clase alta. Se me transmitió que no fue así, que en Panamá había una exigencia de educación y que el que cumplía con esa exigencia podía educarse en Panamá. Luego, cuando vinieron los militares, establecieron lo que era un conflicto social, y de esta base de conflicto social surgió esta idea de que en Panamá, antes de los militares, la clase media y la clase pobre no estudiaban. Es decir, en Panamá antes se podía estudiar, siempre y cuando no se cumpliera con las exigencias académicas y formativas de la época, que dicho sea de paso han bajado considerablemente. Yo no sé qué ha ocurrido con los maestros y con la educación en Panamá, pero hemos tenido una debacle. Según marcan los índices de educación internacional, en Panamá no está favorecida en el ámbito de la educación, y eso es verdaderamente preocupante. Ya vimos hace un tiempo atrás cómo la universidad bajó el índice de admisión porque los estudiantes que venían de las escuelas secundarias no llenaban el perfil para ser aceptados a nivel de universidad. ¿Qué está pasando en Panamá? ¿Cuál es la involución que estamos sufriendo socialmente? Hay muchas posibles causas. Ya yo he hablado y he escrito de este tema anteriormente, pero hoy quisiera enfocarme hacia propiamente qué es lo que se está haciendo en educación en Panamá. Yo, tal vez siguiendo la vena de mi familia, he sido educador. Algún tiempo lo fui y creo que todavía mantengo esa vena de educación universitaria en universidades públicas y universidades privadas de Panamá. Para mí fue un choque ver lo que estaba pasando en la educación panameña, porque siendo mi área tecnología, mis problemas o lo que yo tenía que estudiar, pasarle a los estudiantes, se basaban en modelos matemáticos más que nada. Y muchas veces me ocurría que tenía que terminar dando clases de aritmética a estudiantes de primer ingreso, de primer año en la universidad. Tenía que explicarles aritmética para entonces poderles explicar
ya propiamente la materia de tecnología que estábamos dando en ese momento. Yo me pregunto, y siempre me pregunté, ¿qué pasa que un estudiante cómo puede llegar un estudiante con déficit de aritmética, ni siquiera de álgebra, de aritmética? ¿Cómo un estudiante así llega a tocar las puertas a una universidad a estudiar ingeniería? ¿Cómo se da eso? ¿Qué está pasando en nuestras escuelas? Entonces, ¿qué clase de calidad, qué calidad de profesional estamos sacando al mercado? Si estamos recogiendo material de las escuelas secundarias, y aritmética es una cuestión de primaria, ni siquiera de secundaria. Eso era realmente preocupante y fue una de las cosas que más me pesaron de ser docente universitario. Pero bueno, el gobierno pasado teníamos un presidente que decía que él no fue un alumno brillante y nada por el estilo. En este gobierno tenemos un presidente que no es tan conformista, se podría decir, en ese sentido. Tengo entendido que viene una buena escuela. Vamos a ver qué énfasis le da a la educación, pero esto es un problema serio lo que ocurre aquí en Panamá. Tradicionalmente los gobiernos no les ha interesado educarlo, sobre todo los últimos gobiernos, no les ha interesado educar al pueblo, por muchas razones que pasaré posteriormente a explicar.